Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto empezar a saludar a todos mis hermanos que se conecten para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Deseamos que te encuentres cada día mejor. Que Dios bendiga tu vida. Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Qué gusto que estás aquí. ¿Cómo estás, mi hermano Gustavo? ¿Qué tal? Alabado sea Dios. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi hermano Octavio, Georgette, Betty, gracias a Dios. Vicky, qué gustos. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Estamos listos para iniciar esta clase es para todos porque está dirigido a los jóvenes con la intención y el propósito de que todos escuchen la palabra de Dios y se fortalezcan, ¿verdad? Y se establezcan más en el Señor. Gracias a Dios por su palabra, que es viva y es eficaz y que siempre estamos muy atentos para escuchar la palabra de Dios. Muy buenas tardes. Muy bien, Vero, me da mucho gusto que estás lista para escuchar la palabra. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Tenemos buen audio? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios para iniciar. ¿Les parece bien? Como se van conectando nuestros hermanos, los vamos saludando y nos da mucho gusto que entre todos juntos crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Bien, entonces oremos todos juntos. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor, y nos has mostrado, Señor, por medio de tu palabra revelada por tu Espíritu Santo, que nos amas, Señor, con amor eterno, y desde antes de la fundación del mundo nos escogiste para que fuésemos tus hijos y manifestáramos aquí, en esta tierra, en este tiempo, el grato olor de tu conocimiento, Señor, siendo oidores y hacedores de tu palabra, amando, Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor, amándote a ti por sobre todas las cosas, cumpliendo con estos dos grandes mandamientos toda la ley y los profetas. Te alabamos y te glorificamos, Padre, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por todas las personas, Señor, que te están conociendo. Gracias por todos tus hijos, tus siervos que están predicando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú los fortaleces, Señor, a todos nos fortaleces como tus siervos para llevar el mensaje de vida a aquel que no lo conoce y que sabemos, Señor, que te necesitan como nosotros te necesitamos cada día. Bendice, Padre eterno, abundantemente, Señor, a todos los que escuchan con atención tu palabra, con el anhelo, Señor, de agradarte solo a ti, siendo oidor y hacedor de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Cómo estás, Berta? Qué gusto saludarte, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Marieta? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos los que se van conectando poco a poco, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Georgette? ¿Cómo está Querétaro? ¿Cómo está el calor allá? Aquí está muy interesante. La Ciudad de México también, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios por todas las estaciones del año que Dios nos da. Dios nos da todo en abundancia y a Él sea siempre toda la gloria. Amén. Bueno, entonces continuando con nuestra clase, un joven preguntó, ¿y si peco, perderé mi salvación? Ya vimos la clase pasada qué es el pecado. Y el pecado es infracción de la ley de Dios. Ese es el pecado. El pecado no es cosa ligera. El pecado no es una travesura, ¿sí? El pecado no es cosa ligera. El pecado es la causa por la cual el Padre Eterno, el Dios que te ama, ¿sí? El Dios que te ama y nos ama, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar el precio de nuestro rescate y fue por causa de nuestro pecado, lo que significa que el pecado no es cosa ligera, ¿sí? No es una broma, no es un error, es infracción de la ley de Dios, ¿sí?
el pecado es infracción de la ley de Dios que tiene una consecuencia. Y la consecuencia está aquí en la palabra de Dios, está en Romanos 6:23, que fue lo que estuvimos viendo la clase pasada, donde dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, más el regalo, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Angelita, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás por aquí. Dice la palabra, dice más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿sí? Es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén? Entonces el pecado no es cosa ligera. A veces algunas personas dicen, ay, el pecado me suena muy religioso. Bueno, podríamos pensar que es religioso o podríamos pensar que no es religioso. Lo que sí es que el pecado es infracción de la ley. Amén. Y bien, entonces, ¿a qué vino el Señor Jesús? A salvarnos. ¿A salvarnos de qué? De las consecuencias de nuestro pecado. Por eso ustedes jóvenes, sí, todos aquellos que tenemos un corazón joven también, sí, Dios vino, el Señor Jesús envió, el Padre envió a su Hijo Jesús a salvarnos de un destino muy terrible. ¿Sí? Dios es bueno, Dios es santo, santo, santo. Él es santo, santo, santo. En Él es luz, en Él no hay ninguna tiniebla. Y Él viene a salvarnos, a rescatarnos, ¿verdad, linda? Exactamente. Él viene a rescatarnos, Él viene a salvarnos, ¿sí? De las consecuencias de nuestros pecados, porque todos hemos pecado. Y aquel que diga que nunca ha pecado, pues ya empezó el pecado de mentiroso, el pecado de mentira, ¿sí? Porque todos hemos pecado. Conforme a la palabra de Dios, Él buscó en toda la eternidad y no encontró uno bueno. Uno bueno no encontró. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes, bienvenido. Bienvenidos todos. Bien, vamos a imaginarnos, ¿sí? Una persona con unos ejemplos que sean sencillos de entender, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien ha visto alguna película donde hay algún náufrago que está sobre una balsa inflable, ¿sí? Tal vez el avión se cayó o el barco se hundió y él se salvó? De alguna manera alguien llegó en medio del mar, del océano que tú quieras, o piensa que eres tú y estás ahí en una balsa en medio del mar, ¿sí? O por lo menos lejos de la costa y no tienes, hola, ¿cómo estás? Aquí no, ¿quién no ha saludado? Bueno, he saludado a todos, gracias a Dios. Y estamos ahí, o tú o yo, y no tenemos agua, no tenemos un celular, o tenemos el celular y ya no tiene pila, ya se bajó la batería, y no hay forma de que nos salvemos. Y entonces, cuando ves pasar un buque, un barco, ¿sí? Anhelas que te vean, ¿verdad? Para que te salven de morir en medio del océano. Entonces, cuando se está en peligro, y alguien llega a rescatar a alguien que está en peligro, a eso se le llama que lo salvó de un peligro, ¿sí? Por ejemplo, si alguien está en un restaurante y están comiendo, y a veces cuando en la mesa estamos comiendo, a veces estamos hablando y comiendo y de repente se te va un bocado
y se te queda atorado en la garganta y no puedes respirar y tratas de inhalar aire y no puedes porque está aquí un bocado en tu garganta, y entonces se levanta tu mamá, tu papá y te aprieta el estómago y el bocado sale y puedes respirar, puedes decir que tu papá, tu mamá te salvaron de una asfixia, ¿no? De una muerte de asfixia. ¿Cómo estás, Lolita? Hola, Evelyn, ya están aquí. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, cuando alguien rescata de la muerte o de un peligro a alguien, eso quiere decir que lo salvó. Ahora bien, todos nosotros, ¿sí? Estábamos destinados a pagar con la muerte espiritual y por causa de nuestros pecados, teníamos que pagar las consecuencias de nuestros pecados delante de la ley de Dios. Y estábamos destinados a ir al Hades y después sufrir la muerte segunda, que es el infierno. Porque Dios, que es bueno, inmensamente bueno, pero también es inmensamente santo, no va a entrar ninguno inmundo al cielo. Todos quieren ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Y sé que todos ustedes quieren ir al cielo en el momento señalado por Dios. ¿Sí? Pero Dios no va a recibir allá arriba a nadie inmundo. ¿Sí? Entonces, solamente aquellos que se han dejado rescatar, que se han dejado rescatar o salvar por el único que nos puede salvar, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el único camino al cielo. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Lo hemos visto en las Escrituras, pero como sabemos que hay hermanitos nuevos que se están agregando, inclusive hasta gracias a Dios, ¿sabes cómo sabes que naciste de nuevo? Porque quieres oír la palabra de Dios. Eso quiere decir que ya eres hijo de Dios. Cuando no eres hijo de Dios, se te hace aburrido, no quieres oír nada de la palabra de Dios. Pero cuando has nacido de nuevo, ¿cómo estás, Carlita? Me da gusto saludarte, también a ti, Marieta, y a todos. Cuando has nacido de nuevo, quieres aprender la palabra de Dios, quieres conocerlo a Él, ¿sí? Ese es un indicador que has nacido de nuevo. Quieres escuchar más y más y más y más, y eso significa que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Y aquí, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dice, fíjense, en el capítulo 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, yo se los puedo leer con mucho gusto. Pongamos todos atención. Dice así el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? El Señor Jesús dice: creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde creen que vive el papá del Señor Jesús? Pues en el cielo. Y el Señor Jesús dice que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones, hay muchas moradas. No porque esté pintada de morada la pared, significa que hay mucho lugar para muchos de nosotros, para muchos, ¿sí? Voy pues, dice el Señor Jesús, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Fíjate, cuando el Señor Jesús dice que va a venir otra vez, es que va a venir otra vez, porque en Él no hay ningún engaño. Él es la verdad. Todo lo que tú leas en la Biblia, que son las Escrituras de Dios, es la verdad. Entonces Él dice: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, que nos va a tomar a
hacia Él, ¿no? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde crees que está el Señor Jesús en este momento? La Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre, pero también mora en tu corazón, ¿sí? También vive en tu corazón. Y dice así, en el versículo 4, dice el Señor Jesús, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Uno de los discípulos le dijo Tomás, uno de los alumnos, uno de los discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo, ¿a quién? Al que preguntó, a Tomás. Jesús le dijo, Jesús te dice, Jesús me dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una revelación que, aunque lo hemos leído muchas veces, algunos de nosotros, es una revelación tan grande, ¿sí?, que nos enseña y que nos revela el Espíritu Santo de Dios, que el único camino para ir a la presencia del Padre es el Señor Jesús. No hay otro camino. No dice que Él se sabe el camino. Él dice que Él es el camino. Entonces tenemos que irnos en Él, como si Él fuera como una ilustración, como si Él fuera un gran autobús, que no es un autobús, pero en Él sí podemos ir al cielo, porque Él dijo, yo soy el camino. No dijo, yo sé el camino, yo conozco la ruta. Eso no dice. Dice, yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad. El Señor Jesús es la verdad. Tú imagínate, no sé cuántos años tengas, pero imagínate que llegaras a los 110 años, que puedes llegar, y que hasta los 110 años supieras la verdad, o que no supieras la verdad, que llegaras a 120 años bien engañado, sin saber la verdad, pensando que tu destino va a ser muy bonito en el futuro después de tu muerte, y sorpresa gigante que te llevarías por haber sido engañado. Pero cuando el Señor Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, no dijo que sabía el camino, Él es el camino, un camino que andar, ¿sí? Y la vida, nadie. Y en esa palabrita, nadie, no estamos ni tú ni yo. Hola Alice, ¿cómo estás? No estamos ni tú ni yo, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahora estamos convencidos, estamos persuadidos, estamos enterados de que el único camino para llegar al cielo se llama el Señor Jesús, ¿sí? Y el Señor Jesús ya habita en tu corazón, tú abriste tu corazón y lo invitaste a entrar en tu corazón, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús está haciendo una obra preciosa en ti y no la va a terminar hasta el día del Señor, así lo dice la palabra, no la va a terminar hasta el día del Señor. Y aquí el Señor Jesús dice algo, bueno, todo lo que el Señor Jesús dice es maravilloso, ¿verdad? Dice en el versículo 11, en el 12, de cierto os digo, el que en mí cree, está hablando el Señor Jesús, y Él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Qué promesa, ¿verdad? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y dice en el versículo 13, y todo
y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, el Señor Jesús dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, el Señor Jesús dice, yo lo haré. Y para los que están llegando, ¿sí?, a la familia de Dios, para los que están empezando a aprender la palabra de Dios, cuando tú le pides algo al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, es como si el Señor Jesucristo se lo pidiera a su papá. Entonces dice el Señor Jesús, yo lo haré. Y si tú le crees a Dios, entonces estás convencido, estás tranquilo, estás tranquila que lo que tú le pidas al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, Él lo hará. Pero voy a hacer una aclaración. En toda la Biblia está escrita la verdad. Tú aquí puedes leer la palabra de Dios y tenemos una porción de la verdad. Pero si leemos otra escritura que está por acá, ahorita les digo dónde está, en Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Tomen nota, Primera de Juan 5, 14. Aquí hay otra parte, toda la Biblia es la verdad, ¿sí? Pero en toda la Biblia se hablan diferentes mensajes. Pero esta escritura va a completar la que estábamos leyendo hace un momento. Dice Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, no todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre del Señor Jesucristo te va a ser hecho. Si es conforme a la voluntad de Dios, sí. Pero si no es conforme a la voluntad de Dios, no. Una ilustración. Vamos a pensar que tú estás en tu salón de clases y de repente te encuentras un celular última generación que un compañerito de la escuela dejó sobre su banca, sobre su pupitre. Y tú dices, ¡ay, qué bonito celular! Y ahí está el diablo tratando de tentar, ¿sí? Y entonces tú lo guardas y en tu mochila, y llega el dueño del celular, que como no lo ve, cree que lo tiene en su propia mochila y se va a su casa. Y cuando llega a su casa se da cuenta que ha perdido su celular. Y resulta que ese celular lo tienes tú. Y entonces tú haces una pequeña oración y dices, Padre, gracias por el celular que me diste, que me encontré y que tú proveíste. Y entonces nos detenemos un momento y decimos, ¿tú crees que Dios le proveyó a esa personita el celular de otra persona? No, esa no fue una oración contestada. Sí, porque Dios va a contestar conforme a lo que dice su palabra. Su palabra dice, no robarás, no hurtarás. Entonces, esa obviamente no es una oración contestada. Un ejemplo, otro ejemplo. Dios dice que no pidas prestado, porque el que pide es esclavo de aquel que le prestó. Y entonces tú vas con un préstamo, vas a una tienda y dices, ay, tarjetas de crédito se entregan en 2 horas. Y tú dices, ay, yo quiero comprar un microondas.
Ay, con esa tarjeta de crédito, ay, gracias Señor por la tarjeta de crédito que me enviaste y ahora ya tengo el microondas que yo quería. ¿Y qué crees? Que Dios dice, no pidas prestado a nadie, porque el que debe es esclavo de a quien le debe. Entonces, si tú tienes tarjetas de crédito y estás pidiendo dinero prestado a los bancos, ¿sabes una cosa? Eres esclavo de aquel a quien le pides. Porque cuando tú dejas de pagar tu mensualidad oportunamente, van a empezar las llamadas inoportunas a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las personas que tú diste como referencia, que te conocían como una persona muy cumplida. A lo mejor le diste el teléfono de tu papá, de tu mamá, y entonces a las 3 de la mañana le van a hablar a tu papá y le van a decir su hijo no ha pagado, diga que pague, que no sé qué, y entonces te volviste esclavo de aquel a quien le pediste prestado. Y Dios dice, no pidas prestado para que no te vuelvas esclavo de aquel a quien le debes. ¿Sí? Entonces, muchas veces, bueno, vamos a quitar la palabra muchas. Algunas veces se transquiversa la palabra de Dios y se empiezan a pedir cosas que no están en la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios es santa, es pura, los caminos de Dios no están torcidos, son derechos y Dios no va a dar permisos para pecar porque te quiere y después Dios es Dios, Dios es bueno, en Él no hay ninguna tiniebla, ¿sí? Pero si tú le pides algo a Dios, por ejemplo, que vaya conforme a su voluntad, tú, cuando estás en las clases a veces son clases y otras en los sábados que nos reunimos en la oración, ahí hay una oración muy linda que dice que, que le agrada mucho a Dios que oremos por todas las personas que están en eminencia. ¿Para qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Otra vez la palabra salvación. Para que vivamos quieta y reposadamente. Y podríamos decir, ay, es que el presidente y el presidente. Bueno, Dios dice que oremos por los que están en eminencia. Entonces debemos de orar. Y decirle, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú pusiste, Señor, a todos los que están en autoridad, dale sabiduría, Señor, llámalos a Cristo para que te conozcan, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Que todos los hombres sean salvos, y Dios quiere que ellos sean salvos, para que vivamos quieta y reposadamente, conforme a la voluntad de Dios. O una oración también que a Dios le agrada es de que oremos para que Dios envíe obreros a su mies, a seguir compartiendo la palabra de Dios. Amén. Y entonces dice así en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sí? Un ejemplo, si tú sabes que a Dios le agrada que oremos por todos los que están en eminencia, por los que no son salvos, para que sean salvos, en fin, que Dios nos fortalezca para que seamos obedientes a su palabra, todas esas cosas, más tus necesidades que tienen que ver con la palabra, esas oraciones sí las va a contestar el Señor, ¿sí? Ahora, si tú estás muy endeudado, si tienes tarjetas de crédito, ¿qué es lo que debes de hacer? Bueno, pues Dios dice, ve y ponte de acuerdo con tu adversario. Pero, ¿sabes una cosa? Agarras tu tarjeta de crédito, vas por tus tijeras y la partes en 80 pedazos, o en 30 pedazos, o en 2 pedazos, sin pegarlas después, ¿sí? Las rompes, vas al banco,
te pones de acuerdo con tu adversario, pagas tus deudas y eso le agrada a Dios. Y le pides perdón a Dios y le dices, Señor, perdóname, ayúdame a pagar mis cuentas, ¿sí? Entonces, porque Dios siempre te va a ayudar en cualquier cosa. Que le pidas que vaya de acuerdo con su voluntad. Amén. Alabado sea Dios. Bueno, entonces la salvación significa, ¿sí?, que ser rescatado de algún riesgo o de algún peligro. Eso significa salvación. Por ejemplo, los jovencitos. Hace unas semanas vimos en un noticiero que un joven valiente, gracias a Dios por su vida, rescató a una pequeña niñita que estaba colgado en el quinto piso, estaba colgado hacia afuera del barandal, ¿sí? Y toda la gente abajo estaba viendo y este chico dijo, si me subo por las escaleras no llego, ¿qué tal si se suelta? Se empezó a subir por el muro y rescató la vida de ese pequeño niño o niña, ¿sí? Gracias a Dios le salvó la vida. Muy bien. Ahora, tú y yo y todos hemos pecado y el Señor Jesús vino a rescatarnos de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La muerte, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús, obedeciendo al Padre, el Señor Jesús, ¿sí?, se hace hombre, el Verbo se hace hombre, habita entre nosotros, nos enseña la palabra, ¿sí? Llega a la cruz del Calvario, el día señalado por Dios, y ahí muere para pagar tu cuenta, mi cuenta. Entonces fue a pagar el precio del pecado de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, si tu cuenta de pecados está saldada, está pagada, ¿sí?, entonces el adversario no tiene ni parte ni suerte en tu vida. Amén. No tiene ni parte ni suerte en tu vida. Y entonces todo lo que tú le pidas al Padre conforme a su voluntad, creyendo, lo vas a recibir. Amén. Lo vas a recibir. Y bien, ahora viene algo muy interesante. Y de lo que viene interesante es de que nosotros, un día, no sabemos cuál, vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho aquí en la tierra. En la palabra de Dios, donde dice Romanos 14, del 10 al 12, dice así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Jovencitos, jovencitas, tú y yo un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo y vamos a darle cuentas de lo que hemos hecho mientras estábamos vivos aquí en la tierra y estábamos cada quien en su cuerpo, ¿sí? Vamos a dar cuentas, haz de cuenta que tú estás en el recreo y entonces la maestra, porque a veces se turnan, en algunas escuelas sucede así, se turnan la cooperativa y se vende en la cooperativa, pues ya sabes, que el gansito, la torta, las galletas, las palomitas y todo esto, ¿no? Entonces una maestra
a la semana o al mes, como lo diga la directora, como se pongan de acuerdo, se hace cargo de la cooperativa, que es lo que se vende en el recreo de las escuelas. Bueno, eso pasaba en mi tiempo, por eso lo digo. Entonces, a los niños, ¿quién quiere vender galletas? Ya sabes, yo estaba ahí pidiendo una caja de galletas y me la pasaba en mi recreo vendiendo galletas. Al terminar el recreo, llegaba con la maestra, le entregaba las galletas que quedaban y le entregaba el dinero de las galletas que había vendido. Y entonces, tantas galletas y tanto dinero, mi cuenta estaba completa. Y ahí estaba yo, esperando que llegara el siguiente recreo. Bueno, había niños que les faltaban galletas o niños que les faltaba dinero. Tal vez alguna vez me faltó, yo no me acuerdo, tal vez sí. Tal vez sucedió eso, pero un día vamos a estar, no delante de la maestra o del maestro de 5º grado de primaria, vamos a estar delante de Dios, delante de Él. Y entonces Él nos va a decir, ¿qué hiciste a los papás? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con toda la palabra que te di? ¿Qué hiciste con los dones y talentos que te di? ¿Qué hiciste? Y entonces nosotros vamos a sacar todas las justificaciones. Y es que pasó esto y 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 esto. Y conforme a nuestra labor, Dios va a dar una recompensa conforme a nuestra labor, según dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero bien, conforme a nuestra labor, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Capítulo 14, versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Un ejemplo. Dios nos ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no tratamos a los hermanos como nos gustaría que nos trataran a nosotros, estamos fallando delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha revelado, nos ha enseñado que debemos de amar y no hacer distinción de ninguna persona. El que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que servir a los demás. Mientras más crecidos estamos en la palabra, más humildes somos. ¿Sí? Porque si no, seríamos una iglesia carnal, llena de celos y de contiendas. Y eso ya pasó hace mucho tiempo y no nos vamos a regresar ahí. Amén. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice el Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a entregar cuentas. Y una recomendación, una sugerencia. Es mejor, ¿me permiten un segundo? Gracias. Es mejor cuando Dios nos está revelando alguna cosa y si el Espíritu Santo nos está recordando, creo que le hablé mal a mi tío, o creo que le contesté mal a mi hermano cuando vino a pedirme algo o algo. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque me estás hablando. ¿Y sabes qué? Son las oportunidades que Dios nos da por su misericordia de pedir perdón a Dios, ¿sí? De pedirle perdón. Señor, no las has dicho tantas veces, perdóname, Señor, lo volví a hacer, lo siento, Señor, ayúdame,
Ayúdame a tratar con mi carne, Señor, que a veces me gana. Ayúdame, Señor, a ser como tú, manso y humilde de corazón. Padre, te damos gracias. Cada vez que el Espíritu Santo te muestra y te enseña algo, es el momento de ir al Señor y decirle, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Yo lo voy a hacer mejor la siguiente vez, porque cada vez me quiero parecer más a ti, ¿sí? Entonces, si ese niño o esa niña que se encontró el celular lo vio ahí y le dice, ¿qué crees? Le llama al otro día o va al otro día, se lo lleva y le dice, te encontré tu celular y aquí está. Y entonces tu compañerito se va a poner feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque le entregaste algo que tú sabías que el diablo te quiso tentar, pero Dios habló contigo, su Espíritu Santo te convenció y entonces tú entregaste lo que no era tuyo y se lo entregaste. Y mira, eso llena de gozo al Señor. Y si te equivocas, ve con Él, pídele perdón, dile que te ayude. Él es nuestro ayudador, Él está para enseñarnos, Él es nuestra fortaleza. Algunas veces nos costará trabajo hacer las cosas correctas, pero cada vez mientras las vamos practicando y practicando y practicando, cada vez las vamos a hacer mejor, hasta que sea ya un estilo de vida normal y natural para nosotros. Todos estamos aprendiendo. Por eso el Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Si dices mentiras, ¿sí? Y con una mentira escondes otras 5 mentiras porque no quieres salir avergonzado, pues mira, la verdad siempre te va a hacer libre. Siempre di la verdad y di la verdad, trata de no ofender, porque Dios dice que muchos ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces. Entonces, propongámonos no ofender a nadie, propongámonos ser obedientes a la palabra de Dios, propónganse los jóvenes, los niños, a obedecer a sus padres. Cuando te pide tu papá y te dice, bájame las llaves del auto porque voy a ir a comprar cualquier cosa. Entonces, turba, a veces los jóvenes dicen, ay, otra vez yo. Pero ¿por qué no se lo pides a mi hermano? ¿Por qué no se lo pides a mi hermano? Ya estamos hablando y discutiendo y refunfuñando. Tu papá te dijo, baja las llaves. Gracias Señor, porque tengo la oportunidad de bajarle las llaves a mi papá. Te echas la carrera, se las llevas, se la entregas, toma papi, aquí están tus llaves. ¿Sí? Cada vez es una oportunidad para ser mejores. Tenemos que ser mejores y tenemos que hacer la diferencia con el mundo. El mundo está de cabeza. En el mundo se dicen groserías, en el mundo se ofenden, mienten, el mundo está lleno de muchas cosas, de muchas tinieblas. Y si antes decíamos mentiras o groserías, bueno, a partir de hoy, no groserías, no mentiras, ¿sí? Con la ayuda de Dios en tus oraciones, pídele que te ayude y cada día lo vas a hacer mejor hasta que sea parte de tu vida, ¿sí? Honra a tu papá, honra a tu mamá, hónrala, que sea la primera que se sienta a la mesa, que tu papá ya se sentó y tú ves que necesita algo, corre y llévaselo. Esto agrada a Dios, estás honrando la palabra de Dios. Cuando obedecemos a Dios, estamos honrando su palabra. Pero cuando desobedecemos a Dios, somos rebeldes. Y no queremos ser rebeldes. Queremos ser una bendición para nuestra casa, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para toda la familia y para los hermanos de la iglesia, ¿sí? La verdad de las cosas que mientras más crecidos estamos, más humildes tenemos que ser. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. Amén. Amar como Dios quiere que nos amemos unos a otros.
Dice aquí en el libro de Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio, el día que muramos nos vamos a ir a dormir. Los cristianos, los que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Cuando resucitemos, ¿a dónde crees que vamos a ir? ¿Al paraíso, a brincar entre las flores? No. Vamos directo al tribunal. Así también Cristo dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, cada quien tiene su propio cuerpo, ¿sí? Hermanos, tenemos la oportunidad de estar haciendo las cosas bien. Si hacemos algo mal, pidámosle perdón a Dios. Si ofendimos a alguien, pidámosle perdón. Hermanos, estamos en el tiempo de la gracia, para que cuando estemos delante de Dios no estemos avergonzados, ¿sí? No seamos avergonzados de las obras que no hicimos bien, aun cuando nos las reveló el Señor tantas veces, ¿sí? Es mejor crucificar nuestra carne. Crucificar nuestra carne significa que la vamos a gobernar, la vamos a someter a la obediencia a Cristo, ¿sí? La vamos a llevar cautiva, y si la carne quiere reaccionar, pues la sujetamos y contestamos conforme el Espíritu Santo nos guíe, ¿sí? Y podemos tener la confianza que Dios está con nosotros, conoce nuestro corazón, intercede por nosotros todo el tiempo. Ese es el ministerio actual del Señor Jesús. Está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Y mira, desde el momento que tú le entregaste tu corazón al Señor Jesús, desde que lo invitaste a entrar en tu vida, desde ese momento empezó en ti una nueva vida. Eres hijo del Dios viviente, del Dios que vive, que tiene ojos y ve, ¿sí? Que tiene oídos y oye, el que está vivo, el que acampa a tu alrededor, el que te defiende. Es un Dios vivo, por eso no lo vemos, porque Dios es espíritu, no lo vemos, porque Dios es espíritu. Bienaventurado todo aquel que sin ver creyó. Y el testimonio de que eres hijo de Dios es de que el Espíritu Santo que mora dentro de ti da testimonio a tu espíritu humano que eres hijo de Dios. Y hay gozo en tu vida, hay paz en tu vida, ¿sí? Te duermes tranquilo, hay armonía. Y si en algún momento surge algún conflicto, en ese momento, pero rápido, pides perdón, disculpas. Antes costaba pedir, hasta pedir perdón nos dolía pedir perdón por el orgullo. Pero ahora, ay, perdón, te ofendí, lo siento mucho, fue sin querer, una sonrisa, ¿sí? Si es tu esposo, le das un beso a tu esposo. Si es a tu mamá, mamá, perdóname, lo dije sin querer, vas y le das un beso a tu mamá. Si ofendiste a tu papá, hiciste una mueca que no debiste y el Espíritu Santo te lo reveló, papi, perdóname. De verdad, esto es la vida de las familias cristianas que nacieron de nuevo, viviendo la palabra como un estilo de vida, No somos del mundo, por eso el mundo no nos ama, porque no hacemos las cosas que hacen ellos, por eso no nos aman. Pero mira, le damos gracias a Dios que lo tenemos a Él, ¿sí? Y que nos va a ayudar a tener un buen testimonio para rescatar a toda la familia. Fíjense, conocimos a un muchacho, a un chico, tenía en aquel entonces como 16 años, y lo invitaron a un congreso de jóvenes en una iglesia cristiana, y ahí le dieron permiso de ir, y fue, y regresó, nació de nuevo, lleno de Dios.
y oraba por sus padres, lloraba por sus padres, oraba, no lloraba, oraba por sus padres y trataba de hacer un testimonio para que vieran el cambio en él, ¿sí? Los dejamos de ver durante muchos años, no sabemos de ellos ahorita, pero podría decir que estoy convencida de que ganó a sus padres para el Señor Jesús por su buen testimonio. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que en Él confían. Dios te quiere a ti, envió a su Hijo para salvarte, ya eres salvo, ya te salvó del infierno y del Hades. El Hades es la antesala del infierno, ya te salvó, ya eres salvo. Amén. Ahora faltan, si te faltan familia que sea salva, bueno, tú compórtate como dice la palabra de Dios, anda en amor y te van a preguntar, ¿qué hiciste? Pues ¿a dónde vas? ¿Qué has cambiado tanto? Invítame, llévame. Tu buen testimonio va a guiar a muchas personas a los pies de Cristo. Amén. Porque Dios está contigo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, si hay alguien de los que nos están escuchando y que no se han decidido o no están seguros de tener al Señor Jesús en su corazón, de entregarle su vida, hoy es el día, todos los días es el día, ¿sí? Es una oportunidad para hablar con el Señor y dile. Él sí tiene oídos para oír, a él sí le puedes hablar y él sí te oye. Entonces tú dile, Padre, repite, Padre, yo recibo al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Tienes razón, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor, me arrepiento delante de ti, porque por mi causa tuviste que enviar al Señor Jesús a morir por mí. Padre, te agradezco que me ames tanto. Hoy sé, Señor, que el Señor Jesús pagó el precio y resucitó de entre los muertos. Y yo lo recibo como mi Señor y único Salvador. He sido salvado de la muerte espiritual. He sido salvado del Hades y del infierno, porque el Señor Jesús pagó mi cuenta. Gracias, Padre eterno. Enséñame tu palabra. Lléname con tu Espíritu Santo. Llévame a toda verdad. Fortaléceme para ser valiente y testificar que el Señor Jesús está vivo, es mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy, Padre eterno, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. 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 Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Que Dios los bendiga mucho, mucho más de lo que ustedes puedan pedir o esperar. Hola, Jesús García, bienvenido. ¿Cómo estás? Que Dios los bendiga grande, grande, grandemente. Si quieres compartir estas charlas o discipulados, en realidad son discipulados con alguien que no conozca del Señor Jesús, te animo a que lo hagas para que reciban al Señor Jesús como Señor y Salvador, porque todos necesitamos al Señor Jesús, ¿verdad que sí, Vero? Todos necesitamos al Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Que Dios les bendiga grandemente. Marieta, un abrazo para ti también. Marinita, muy amada Marinita. Eli, Alice, nuestro hermano Jesús. A todos les enviamos un fuerte y cariñoso abrazo a todos nuestros jóvenes. Que Dios los siga bendiciendo mañana. Recordemos que mañana sábado hay reunión de oración. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración de mañana. Bendiciones, bendiciones, Vicky. Bendiciones para todos. Los amamos. Mi hermano Manuel Cepeda, los amamos a todos. Bendiciones.